Muy buenas tardes, familia. Sí, hoy empezamos por la tarde. En realidad empezamos un día antes. Vamos a necesitar más tiempo para respetar los tiempos de secado de la pasta que vamos a echar en las paredes. Así que empezamos. Y como siempre, vamos a empezar con el material que necesitamos hoy. Esto es nuestro material de hoy. Ya lo veis, unas espátulas, tenemos alguna más por aquí, alguna pequeña que nos falta, ya la buscaremos. Cinta para juntas. Este de aquí, si no me equivoco, es para las esquinas. Esquinero, ya veis que tiene estas partes de galvanizado o de aluminio, lo que sea, no sé exactamente lo que es. Lo iremos viendo más adelante. Pasta de agarre y masilla para juntas. Ahora más adelante vamos viendo para qué usamos cada cosa. Y antes de empezar, dejarme deciros que vamos a empezar con la pasta de agarre. No sé si se aprecia, a ver, dejadme subir un poco a ver si llego. En esta zona de aquí debe haber más o menos como 1 centímetro de separación. Así que aquí vamos a poner pasta de agarre antes de empezar a tapar juntas. Lo mismo vamos a hacer por aquí. Si os fijáis, aquí hay una buena separación. Igual vamos a poner pasta de agarre en estos cubos que veis por aquí, que pusimos porque el contenedor tiene un cubo metálico aquí. Tuvimos que sellarlo de alguna manera, pusimos aislante y acabamos tapando con pladur. Todo este cubo también lo vamos a cubrir con pasta de agarre, que es más dura. Y cualquier otra zona que veamos que tiene una separación importante. Así que vamos a empezar con este material. Vale, vamos a empezar a preparar la pasta de agarre. Por lo que he leído, por un saco de 25 kilos se le añaden unos 13 litros de agua. Así que serían más o menos 2 partes de polvo por 1 parte de agua. Como no tengo nada para medir, lo vamos a hacer a ojo. Y no vamos a preparar mucho, y vamos añadiendo el polvo. Sí, debería llevar guantes, lo sé, no tengo. Vamos añadiendo a poco hasta que se empiecen a crear una especie de islas, por así decirlo. Hasta que empiece a salir el polvo por aquí. Ya veis que empieza a quedar el polvo arriba y se empieza a mojar. Cuando empieza a quedar así, ya dejamos de añadir. Yo lo voy a poner un poquito más por algún sitio que no le he puesto demasiado. Perfecto. Dejamos que chupe todo el agua, que se humedezca todo, y en cuanto esté todo húmedo, mezclamos. Mientras os puedo decir que, si no me equivoco, por lo que he leído, tarda entre 2 horas y 3 horas en secar. Y 24 horas en hacer todo el proceso de secado. Así que bueno, si todo va bien, tenemos tiempo suficiente para aplicarlo. Y mientras mezclo esto, os diré lo poco que sé sobre la pasta de agarre. Que se usa principalmente para pegar las placas de pladur directamente a la superficie, a las paredes o a la superficie que tengas, sin necesidad de poner los montantes y toda la perfilería metálica. Así que cuando apliquemos esto, tenemos que intentar no hacer demasiado grueso, porque seguramente, no lo sé, seguramente es más duro y nos va a costar bastante más de lijar. Además de que tampoco creo que quede tan liso como sería la masilla para juntas. Creo que debe tener un acabado más granulado. Así que lo que vamos a hacer es tapar todos los huecos que tenemos que tapar sin hacer un gran grueso, para ahorrarnos trabajo lijando después. Esto ya está bastante bien, así que vamos al lío.
ya lo tenemos, ya podéis ver, no ha quedado tan mal para ser la primera vez. Luego le pasaremos la masilla para juntas a todo esto. Este que también lo tenemos hecho, a ver si me enfoco un poquito. Aquí lo tenemos. Y zonas críticas, como hemos dicho. También le hemos dado aquí al marco, ya lo veis. Al menos un poco, porque aquí había una junta muy grande. También a este lado de aquí, bueno, no se ve, está por aquí detrás. Y esto que ha quedado terrible. Esto ha quedado terriblemente mal. Bueno, ya lo podéis ver y opinar vosotros mismos. Pero tampoco es demasiado problema. Ahora lo que haremos será pasarle pasta de juntas. Si hay que darle una lijada antes, se le dará. Después la masilla para juntas. Y junto con la masilla para juntas le pondremos esa cinta que tiene unos trozos metálicos para esquinas, un esquinero. Se lo pondremos aquí y esto nos queda perfecto. Así que vamos a empezar con esta pasta de aquí. Bueno. Ya lo veis. Ahora que he hecho cuatro juntas, ahora puedo opinar un poquito. No lo he hecho nunca, no tengo ni idea, por supuesto. No es fácil. Es más, yo pensé que era muy fácil y no es nada fácil. Porque al poner la cinta te quedan burbujas si no lo haces bien. Bueno, dejadme contaros 4 tips que me han salido porque las primeras me han quedado horribles. Vamos a verlas. Ya lo veis, este es el primero que hemos hecho. ¿Y qué ha pasado con este? A la hora de poner pasta, antes de poner la cinta tenemos que poner pasta. Si pones poca pasta, se seca y entonces cuando quieres poner la cinta ya no te pega. Porque se ha secado la pasta que has puesto, porque has hecho una capa muy fina y se ha secado, sobre todo en los bordes. Y se te despega y te salen estas odiosas burbujas que luego vamos a tener que cortar y rellenar con pasta. Este tiene una cantidad considerable de burbujas. Es el primero que hemos hecho. Este tiene menos. Lo interesante es poner una buena cantidad de pasta y luego pegar la cinta, sin miedo. Buena cantidad de pasta y luego poner la cinta. Aquí ya nos ha quedado bastante mejor, porque no solo se trata de poner pasta, sino que a la hora de hacer presión en la cinta hacia abajo, por lo que a mí me ha funcionado, es mejor no hacer así, sino ir haciendo así y vas sacando las burbujas. Mucho más cómodo ha sido y la verdad es que han salido las burbujas bastante bien. Y hacer la primera pasada, pasarla suave para que pegue
para luego ya poder hacer más presión. Estos son los 4 tips que de momento me han salido. Vamos a ir avanzando, vamos a seguir fallando o cagándola un poco más y iremos aprendiendo. Vamos a seguir. Muy bien, ya lo veis, está casi todo hecho. Una vez le coges el ritmo, no es tan difícil. Nos faltan los esquineros de esta puerta corredera, los esquineros de la puerta principal y los esquineros de aquí. Y todo el baño, no hemos hecho absolutamente nada del baño. Estoy bastante cansado. Además, nos estamos quedando ya sin pasta. Voy a comprar más. Me muero de hambre. Y tengo muchas ganas de tomarme una ducha. Así que me voy y nos vemos en un segundo. ¡Et voilà! Ya estamos aquí. Ha sido bastante rápido, sobre todo para vosotros. Para mí también. Para mí ha sido bastante rápido. Se me ha hecho corto. Necesito más horas. Necesito que el día tenga más horas. Pero vamos a empezar, tenemos que acabar el baño, bueno, tenemos que empezar el baño en realidad. Empezaremos a hacer las juntas del baño, también pondremos esta cinta guardavivos, si no me equivoco se llama, empezaremos a poner los guardavivos o el guardavivos en las esquinas, que es esta cinta que tiene 2 caras metálicas, y daremos segunda capa a todo esto. ¡Empezamos!
Y ahora que ya tenemos algunas partes secas, lo que vamos a hacer va a ser empezar a rascar. A ver, por aquí se ve bastante mejor. Vamos a rascar cualquier cosa que veamos, ya lo veis, hay cositas que nos pueden molestar. Uy, que me cargo la cámara. Hay cosas que nos pueden molestar para dar la siguiente capa, así que nada, suave, le pasamos un poco la espátula para quitar los gruesos indeseados, ya que estando secos y ahora damos la capa de carga, aún nos quedará más grueso. Y vamos a empezar a dar ya la capa de carga. En vez de usar la espátula pequeña, ahora sí que vamos a utilizar todo el rato esta. Así ya daremos una carga que cubra completamente todo el hueco que nos deja el pladur. Y ya la última capa, daremos 3 capas, ya la última capa la daremos con la llana, que es más ancha, y así podremos cubrir la capa que vamos a hacer ahora. Y ya taparemos cualquier poro, cualquier cosa que tengamos. Si todo va bien, espero que con 3 capas sea suficiente. Al lío. Ya lo veis, tenemos la segunda capa de carga hecha en todos lados, lavado incluso, ya veis el foco. Ya podéis suponer que se me ha hecho de noche otra vez. Esto ya se está empezando a convertir en rutina y no es bueno. Pero, a ver, mañana damos tercera y espero que última capa. Ya veremos cómo queda. Y nada, nos vemos en un segundo. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a seguir por donde lo dejamos ayer. Vamos a dar ya la tercera y espero que última capa. Dejar un momento la cámara aquí. Así está perfecto. Y vamos a empezar tanto con esta junta como con esa. Son las primeras que hicimos y son las que nos han quedado más así. Que una cosa os digo. Aquí quizás, como tiene que venir el pintor a lijar y pintar, con una buena lijada y le dejamos el trabajo a él, la verdad. Buenos días, soy el pintor. ¡Hey! Buenos días. ¿Qué? ¿Ya tenemos eso listo para pintar? Sí, ya lo tiene todo preparado para empezar a pintar. Uy. ¿Es usted el que está poniendo la pasta? Sí. ¿Y a usted le parece que esto es un buen trabajo? Yo no voy a trabajar después de un trabajo como este. No, yo hasta que esto no esté bien preparado para yo empezar mi trabajo, no vendré. Es más, esta semana la tengo ocupada, así que hasta la semana que viene no vengo. Que tenga buen día. De acuerdo, disculpe, que tenga buen día. Os lo dicho, vamos a arreglar nosotros esto, vamos a darle esa tercera y última capa y vamos a ver cómo están estas dos juntas. Entonces, vamos a empezar arreglando estas indeseadas burbujas de aquí. Ya veis que tiene algunas, tanto esta pared como esta. No sé por qué empezamos a hacer estas dos, porque son las que más se ven. Empezamos justo por esta, en vez de empezar por las del baño, que como va enracholado no se vería. Somos así de listos. Pero bueno, vamos a quitarle estas 4 burbujas y vemos cómo se hace. Entonces, para arreglar esta burbuja que tenemos aquí, vamos a coger un cúter que esté un poquito menos oxidado que este, no puede ser, y vamos a cortarle por aquí hasta aquí y por aquí hasta aquí. Perfecto. Y esto lo rellenamos con pasta. Por cierto, aquel movimiento sutil pero atrevido va muy bien.
hasta que no has hecho varias juntas. Al principio quieres hacer simplemente así y se te mueve la cinta, se te arruga, no te sale bien. Al principio, de verdad, cuando todavía no le has cogido el truco, va genial el movimiento este sutil pero atrevido. Y vamos sacando la pasta del lado. Y sacamos la pasta, y sacamos la pasta, y sacamos la pasta. Va genial. Pero en este caso, lo que necesitamos es simplemente taparlo. Ahí lo tenemos. Así se queda. Vamos a hacer las demás burbujas y daremos ya la tercera y última capa. ¿Sabéis qué? Para no aburriros, porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, vamos a cortar aquí y en cuanto tenga todo esto listo, seguimos. Y de esta manera, creo que ya podemos dar por finalizado esto de poner pasta. Al principio la verdad es que ha sido complicado, pero una vez le coges el ritmo a la pala, como hemos dicho antes, no está tan mal. Por supuesto, no lo hacemos como un profesional, está clarísimo. Tendremos que lijar más, bastante más, que si lo hubiera hecho una persona que de verdad sabe, pero no ha quedado mal, no ha quedado nada mal, la verdad. Ya podéis ver por aquí el baño también. Hemos hecho el hueco, bueno, ya lo veremos más adelante, lo de la ducha. Y nada, ya lo veis, bastante bien, ¿eh? Ha quedado mejor de lo que pensé que quedaría. Y antes de que me olvide que en algún momento del vídeo tengo que colarlo, ya sabéis que ayudáis un montón dándole me gusta a estos vídeos. También si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, aquí abajo en los comentarios, yo intento leerlos todos. Si os gusta este contenido, si os gustan estos vídeos, podéis compartirlo con todas las personas que queráis. Y en el siguiente vídeo, lijaremos y pintaremos todo esto. Así que, cita la semana que viene. Chao, chao.